Es un presidente ilegítimo a partir de hoy, el mayor felón de la historia democrática de España. En contra de lo que se ha dicho, no tengo claro que la actual crisis del Partido Popular sea la más grande que ha padecido un partido político español en la historia reciente. Hemos visto conflictos muy gordos, de ver cómo se desplomaban la UCD, el CDS, UPyD o Ciudadanos, de ver cómo había una rebelión en grupos parlamentarios, como en Coalición Popular, de ver cómo una crisis entre dos dirigentes fraccionaba todas y cada una de las federaciones del PSOE, como pasó en la etapa de los guerristas y los felipistas, las internas de Podemos. Pero creo que hay algo en lo que esta crisis sí ha sido mucho peor que cualquier anterior. Creo que ha sido la crisis en la que más se ha humillado a un líder político. Claro que el PP pretendía repetir en Castilla y León la arrolladora victoria de Madrid, dejando a Vox como mero comparsa, y no lo ha conseguido. Los hechos han demostrado que Mañueco no tiene el tirón personal de Ayuso y que ella fue el factor diferencial. Esto es algo que obliga a Casado a cerrar la brecha de la guerra civil en el PP, porque si no convierte cuanto antes a la presidenta de Madrid en su aliada, crecerán los que empiecen a verla como su potencial contrincante. Lo que faltaba es la información que hoy sacan dos diarios al menos, El Mundo y El Confidencial. Fontaneros de Génova contactaron con detectives para investigar al hermano de Ayuso. Se habla de cosas muy graves, se habla de que hay una empresa de investigación, de detectives que están en nombre y pedido además por un cargo del Ayuntamiento de Madrid. Por tanto, estamos hablando ya de cargos importantes, de careos dentro del Ayuntamiento para ver si eso se había producido y que se intenta investigar a la familia de Isabel Díaz Ayuso. Una de las personas de máxima confianza de Pablo Casado, como es Carromero, la gente lo recordará, es una de las personas que acompañó a Casado en Nuevas Generaciones, que en fin, que ha sido una persona de su máxima confianza toda la vida, estaría contactando para intentar investigar, para intentar sacar, digamos, trapos sucios de Ayuso. Hoy asistimos a la confirmación de que la Secretaría General del Partido Popular y el alcalde, Judas, y por supuesto el que cuenta nubes, el que está en los principios, Casado, el que no sabe nada de lo que sí sabe, porque lo hace su mano derecha, su mano izquierda y su mano tonta. Bueno, hay dos manos tontas. Una Carromero, o Carroñero, como le llaman popularmente, confirma que llevan desde octubre buscando material incriminatorio. Y Carromero es el principal artífice de esta operación. Y por supuesto, Carromero, que como nosotros hemos contado en las últimas horas y sabe todo el mundo, porque esto no es ningún secreto, tiene hilo directo con Pablo Casado y con Teodoro García Egea. He hablado con Ángel Carromero a lo largo de la tarde de ayer en diversas ocasiones, una vez que fue saliendo la información. Me ha negado absolutamente que haya hecho cualquier tipo de gestión tendente a obtener información sobre Isabel Díaz Ayuso o sobre sus familiares. No, le pregunté si descartaban de momento ir entonces a los tribunales. ¿Contra quién? Pues contra los medios o las personas que están acusándoles a ustedes. Nosotros respetamos profundamente la libertad de expresión y el papel que tienen los medios de comunicación. Lo que está en juego ya no es la presidencia del PP de Madrid, sino la presidencia del PP, sin más. A nivel nacional. Insisto, ¿no? Yo creo que lo que hay que aclarar no es solo el espionaje o supuesto espionaje, como lo queramos llamar, sino también esos contratos y esas adjudicaciones que me parece suficientemente grave. Nunca pude imaginar que la dirección nacional de mi partido iba a actuar de un modo tan cruel y tan injusto contra mí, metiendo por medio a mi familia, que nada tiene que ver con la política. La familia es lo más importante que tenemos. Las declaraciones que durante toda la mañana están publicando en los medios de comunicación y que provienen del entorno de Pablo Casado y que él no desmiente, son lo peor que se puede esperar de los políticos. Y además lo hace desde el anonimato. Pero yo me enteré por el presidente de mi partido, Pablo Casado, cuando en septiembre fui a su despacho para hablar de la situación del partido y del Congreso. Para mi sorpresa me contestó que tenía conocimiento de esta operación y que pensaba que era ilegal. Me dijo que el dossier se lo habían filtrado desde la Moncloa. ¿Cómo ha salido? Vestida de blanco, que es un color de poder. Pero, y de pureza, por favor, los labios tan rojos como la Comunidad de Madrid hoy va mucho más tenue. Hoy ha decidido y una cosa más que puedo añadir, y la blusa de luto. Bajo mi punto de vista de morir matando.
Hoy ha salido a morir matando. Y digo que sale a morir matando porque no ha dado ni una sola explicación. Ni una sola explicación sobre el contrato. Soy el secretario general del Partido Popular. Nunca pude imaginar que se atacara de una forma tan cruel e injusta a la dirección de un partido que le ha dado todo. Muchos se preguntan ahora mismo si este asunto guarda relación con las diferencias entre la Dirección Nacional e Isabel Díaz Ayuso respecto a la fecha de celebración del Congreso del Partido Popular de Madrid. Y la respuesta es que sí. Se puede tener un buen resultado electoral, pero eso no exime del deber de rectitud y del deber de lealtad. Vamos a abrir un expediente informativo para culminar las averiguaciones que se han venido llevando a cabo. El Partido Popular entra en fase de implosión. Nunca antes habíamos conocido un proceso de suicidio político como este, salvo que estemos ante una voladura controlada o una apuesta de futuro. Lo que está ocurriendo en el Partido Popular es algo muy grave, ya lo decimos, todo un desgarro político. Contratos bajo sospecha, supuestas comisiones, intentos de espionaje, detectives, amigos que pierden la amistad. El fin pasa porque Isabel Díaz Ayuso pues se presente contra Casado en el Congreso, o que Isabel Díaz Ayuso dimita de presidenta, o que la remuevan del cargo, es decir, no hay una componenda posible para acabar esta crisis. La mayor crisis, desde luego la más absurda e inaudita en la historia del Partido Popular. Y solo tiene un responsable. Y no es casualidad que todavía no haya comparecido. Es, en mi opinión, una muestra más de desesperante debilidad. Y me veo obligada a hacer algo incluso más difícil, que es a pedir la dimisión de Pablo Casado como presidente del Partido Popular. Se dimite y no pasa nada, y que si yo estuviera en el pellejo del secretario general dimitiría. Pero ahora se ha producido otra dimisión, la de Carromero. Me alegro que haya dimitido y espero que dimita de todos sus cargos en el partido también. El PP se está mutilando, se está implosionando, y creo que la primera en tirar la piedra ha sido Isabel Díaz Ayuso en una jugada con la que se ha pasado de frenada y que me parece un tremendo error. A mi juicio, en un ejercicio de deslealtad con su partido y de irresponsabilidad. La primera vez que escucho en algún lugar que un periodista o una periodista se queja de que un partido revele lo que está pasando dentro. Si vas a manipular mis palabras y vas a decir... No estoy manipulando, que has criticado que Ayuso sacara la información fuera del partido. Es que al final, Ángel, por favor, no estamos para reventarte. No estoy reventando No estamos nada. para Estáis impidiéndome hablar. Hay que discutir, hay que hablar, por supuesto, debatir. Da tu opinión, narices. La voy a dar si no me interrumpís. Que para eso estás aquí, no para debatir. Sobre todo un nuevo caso de corrupción. Estamos hablando de un contrato asignado a la empresa de un amigo del hermano de Díaz Ayuso, por el que el hermano presuntamente se embolsó una comisión que en el PP cifran por encima de los 280.000 euros. Es que el hermano de Ayuso cobró una comisión de más de 280.000 euros, pero ¿tienen pruebas de esa insinuación? Porque, claro, lo que se nos dice desde Génova es que... Evidentemente, ese expediente, que es informativo, pues tendrá que ser el órgano interno del partido quien desde la defensa de los principios pues, y de lo que debe regir una organización interna, lo resuelva, ¿no? Claro, lo que pasa es que ese órgano interno, y entiendo que se refiere usted al Comité de Derechos y Garantías, lo preside Andrea Levy, que ayer lanzó un tuit muy orgullosa de formar parte del equipo de Casado. Eso muy imparcial no suena. Nos decía ahora Carmen Morodo que desde el Partido Popular se pedía esos tuits de lealtad, esas adhesiones. Pero una información con datos personales, ¿puedo saber quién se la administró? Una información que viene con datos relativos a tributos o a ingresos y a declaraciones, solamente puede venir de una fuente oficial, teóricamente, que es quien conozca. Sigue sin decirme quién se lo filtró. Porque la información no viene de una persona determinada. La cuestión es si es entendible que el 1 de abril, cuando morían en España 700 personas, se puede contratar con tu hermana
y recibir 300.000 euros de beneficio por vender mascarillas. Porque usted da por hecho que la comisión es de 300.000 euros. Bueno, la información es que la comisión es de 286.000 euros, lo cual es un importe suficientemente relevante como para que alguien pudiera pensar que ha habido un tráfico de influencias. Creo que Isabel Díaz Ayuso, uno, no va a ser presidenta del PP de Madrid, o sea, esto ya lo podemos descartar, y dos, tendrá que dar todavía muchas explicaciones de ese contrato, porque en calidad de que un hermano cobra una comisión de casi el 20%. ¿De verdad? ¿Y por qué dimite el señor Carromero? Precisamente para no comprometer a una institución que además está gobernando en coalición. Bueno, el presidente Casado, fíjese si da explicaciones, que acaba de conceder una entrevista en otro medio de comunicación en el que ha contestado todas las preguntas. Y creo que Pablo Casado va a ser el mejor presidente del Gobierno de España, pero precisamente también por ese compromiso claro, diáfano, con esa transparencia y con esa ejemplaridad. Y lo que ha pasado es que le pedimos unas explicaciones y una documentación que no se ha producido. Y ahora esto está en el Comité de Derechos y Garantías, en el órgano que dirige Andrea Levy. Yo creo que no es ejemplar. Yo sí, cuando presida el Gobierno de España, no permitiría que un hermano mío cobrara 300.000 euros por un contrato adjudicado directamente por mi Consejo de Ministros. Yo creo que el relato hoy del presidente del Partido Popular ha sido un relato lógico. Yo tengo la constancia y la certeza de que a Pablo Casado ayer ningún dirigente del Partido Popular le pidió la cabeza de Teodoro García Egea. Y lo que tengo más claro es que Teodoro García Egea no va a caer. Sobre otro de los asuntos que habéis hablado, el Congreso Extraordinario del Partido Popular, yo sinceramente no lo veo. Pero yo no veo a Isabel Díaz Ayuso con el apoyo de los varones, porque a día de hoy tenemos cero pruebas del espionaje. Yo creo que ayer Almeida le agarró una dimisión, que es una dimisión de un peón que yo creo que actúa con una generosidad de cara a su organización pues enorme. ¿Quién tiene que dimitir? Hombre, yo creo que siempre deben dimitir los que hacen mal las cosas. Aquí lo que ha sucedido es que Isabel Díaz Ayuso ganó unas elecciones por una grandísima mayoría y después de eso tuvo la aspiración legítima que podría tener cualquiera ante semejante éxito de presidir el partido a nivel regional, que es lo que hacen todos los presidentes regionales del Partido Popular, y cometió ese terrible delito. Y como cometió ese delito, pues se han utilizado todas estas malas artes que estamos viendo para intentar acabar con ella. Que nos aclaren cuántos contratos y por qué importe el hermano ha cobrado de esa empresa. El tema está en este movimiento donde incluso periodistas o no periodtistas hay que colocarse en una trinchera. No, si es que yo me coloco como periodista. Estás hablando solamente de una parte del problema. Hay dos partes, una que está en Génova y otra que está en Sol. ¿A ti no te interesa la de Génova? Hasta donde yo sé, pero está en Sol y en Génova. El problema hasta donde yo sé es que obviamente se piden una información sobre un contrato, que se ha reconocido que es así, que se ha dado parcialmente esa información, como y yo como toda periodista, una versión de parte. No, yo no si me permitís a mí ahora. Si los periodistas yo creo que el Partido Popular pero no te lo voy a tolerar, es que no te lo voy a tolerar. Hombre, María, yo te he escuchado. No, que no te lo voy a tolerar, que lo de la versión de parte lo dices tú. Estás hablando de una visión de parte. No, de una visión de parte. Hasta ahora mismo es la versión que está dando la Dirección Nacional del Partido. Analizando. Hay intención por parte de la Dirección Nacional del Partido de tumbar a Isabel Díaz Ayuso. Si aquí cada uno tiene lo suyo, María. Oye, que a mí tú te puedes quedar solo con una parte, que no te dedicas a mí, porque si yo te tengo que contestar, te voy a contestar. Me parece irresponsable la actitud del señor Egea, que tenía que estar en su casa hace ya mucho tiempo. ¿Para que tendría que dimitir? Sí. No, tenía que cesarlo Pablo. Lo que pasa es que ya Pablo se ha puesto delante de la bandera. Yo le voy a que cesarlo a los dos. A una compañera que es presidenta de una comunidad autónoma que ha ganado unas elecciones, que la pusiste tú de candidata porque era amiga tuya, porque vosotros no ponéis nada más que amiguetes. Lo que nos demandan los españoles es unidad, trabajo conjunto. La única manera de echar al señor Sánchez y a la izquierda del gobierno de los españoles es un Partido Popular fuerte, y la alternativa es Pablo Casado, y en eso es lo que tenemos que estar. Egea, que según Cayetana Álvarez de Toledo es el que le ha dicho Pablo Casado que tiene todos los poderes dentro del partido, ya está tardando en dimitir. Pero es que después de la entrevista de ayer de Pablo Casado, pues estoy pensando si no le tiene que acompañar también, ¿eh? Y sí, o sea, que Casado dimita también, ¿eh? Bueno, lo estoy pensando. Hay convocada para el domingo una manifestación frente a la sede de Génova, bajo el lema Yo con Ayuso. Yo creo que Isabel Díaz Ayuso debería hacer un llamamiento
para que nadie en su nombre coaccionara con una dinámica de turbas bolivarianas a la dirección del partido. Queremos a Ayuso. Ayuso, presidenta. Isabel. Miles de personas incondicionales de la presidenta de la Comunidad de Madrid cercan la sede del Partido Popular para apoyarla en su pugna contra la dirección nacional. Yo estoy con Ayuso. Estamos todos apoyando a Isabel Ayuso. Defiendo totalmente la gestión de Isabel Díaz Ayuso. Y queremos a Isabel, que es la mujer que ha permitido que en Madrid haya libertad. Ha demostrado ser la mejor gestora que ha habido en la política hasta ahora. Ayuso, que les va a quitar el puesto a todos. Una decisión que tiene que ser drástica, que tiene que ser, no como lo que ocurrió el viernes, de ofrecer un pastillo de yo digo que me creo tu versión después de haberte puesto a los pies de los caballos en la COPE y a cambio te retiro el expediente. No, eso ya no vale de nada. El Independiente hoy decía que si quieren salvar al PP, Casado y Teodoro García Egea tienen que presentar la dimisión. Fue una clara manifestación trumpista en contra del poder institucional del partido. Ayer en la calle Génova intentó subvertirse el orden institucional y democrático. Y lo que es peor todavía, ayer aquellos que se manifestaban pidiendo la dimisión de Casado y apoyando a Ayuso son la muestra de ese electorado del Partido Popular que metaboliza sin problemas la corrupción. ¡Qué vergüenza! Unos pocos miles de personas convocados a través de las redes sociales han cercado la sede del PP en Génova y lideradas por coordinadores con megáfonos, han coreado todo tipo de insultos, comadreja, traidor, obtuso, contra el presidente del partido y el secretario general, exigiendo su dimisión. Todo muy parecido a lo ocurrido en la denigrante jornada de reflexión del 13 de marzo de 2004, con la diferencia de que esta vez el gigantesco escrache, perfectamente organizado, con pancartas repetidas y consignas prefabricadas, no lo impulsaba la izquierda, sino la derecha más radical. Entre las atrocidades que vertió ese sujeto, que yo pido perdón por haberlo apoyado alguna vez. En general tengo olfato para la gente. Pocos chascos en mi vida me he llevado como para este sujeto que se hace llamar Pablo Casado y a lo mejor resulta que también eso es falso. El que antaño era conocido, el artista conocido como Pedro J. o Prince o King, diciendo que nunca se había vivido nada más bochornoso que esa gente rodeando la sede con megáfonos. Esa gente votamos en mayo. Creo que ya un día entonces votó a Ciudadanos y naturalmente lo hundió. Ha apoyado a Casado y naturalmente lo ha hundido. Pero bueno, parece ser que para muchos de los llamados varones del Partido Popular se habría exigido la dimisión de este señor y Pablo Casado les habría respondido contundentemente diciendo que se va a quedar porque confía en él 100%. Pablo, mírame, os vais a ir los dos. Mentiríamos si dijésemos que ese problema está zanjado. Serán decisiones que no serán fáciles, serán decisiones complejas, pero creo que deben ser urgentes. Él sabe lo que pienso y, por tanto, le corresponde tomar esa última decisión. Es el presidente del partido y le corresponde asumir su responsabilidad. La situación es muy grave porque nos estamos desangrando, porque cada día que pasa nos hundimos en las encuestas. Evidentemente aquí hace falta un giro absoluto. No hay, como se ha dicho, ni ha habido una guerra Ayuso-Casado, porque yo nunca he pretendido sustituirle. Bueno, vamos a ver, yo creo que la cuestión es que Pablo Casado ha decidido que va a plantar batalla, que él no está dispuesto, ¿no?, a marcharse, ¿no?, cuando él tiene la conciencia tranquila, ¿no?, de haber hecho lo que corresponde al presidente de un partido, que es conocedor de una información muy sensible que puede afectar gravemente a ese partido. Debe dar ese paso por el bien del partido. Y añado, si puedo ponerme un poco solemne a estas horas de la mañana, por el bien de España. Yo no puedo defender lo que a mi juicio, es indefendible.
La victimización me molesta tanto cuando lo escucho en los independentistas, y se victimizan, ¿no?, para generar el caldo de cultivo, ¿no?, y atacar a España, como cuando lo escucho en Isabel Díaz Ayuso para no dar explicaciones sobre un asunto, vamos, a mi juicio, lo suficientemente grave como para que las dé pormenorizadamente. Visión de la hasta ahora presidenta del Comité Electoral del Partido Popular, que es Belén Hoyo, deja su cargo después de haber pedido la dimisión ayer del secretario general, de Teodoro García Egea. El presidente de un partido tiene conocimiento de que se ha producido o que se ha podido producir una irregularidad muy grave, que es la siguiente, que durante la pandemia y cuando la gente se estaba muriendo o no llegaba a los hospitales, se podía haber estado beneficiando el hermano de la presidenta de esa comunidad. Una de esas personas que ayer fue crítica, era del equipo de confianza de Pablo Casado, acaba de dimitir, según el diario BBC. Su suerte ya está echada una vez que su propio equipo de dirección le ha abandonado de manera abrumadoramente mayoritaria. Andrea Levy salía de esa reunión del equipo directivo de Pablo Casado y decía esto, y yo creo que la línea es, quieren Congreso ya y además de unidad, con un solo candidato. En este proceso, que no haya unos y otros, que no hayan bandos. Unidad, 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 porque lo necesita España. Desde hace 24 horas está este manifiesto circulando por las redes con logo del PP, dicen que procede de Galicia, no de alguien destacado, donde se pide gestora y Congreso ya. Y hay ya diputadas del Congreso, algunas significativas. Bea Zamorano, que lo están apoyando. Sí, se está difundiendo por las redes sociales, sobre todo por Twitter, y lo están difundiendo dirigentes territoriales, diputados nacionales. Todo empezó con Adrián Pardo, diputado regional, presidente de Nuevas Generaciones de Galicia, pero es que ya lo han retuiteado, por ejemplo, diputada por A Coruña, Marta González. Tenemos el deber ético, decían un mensaje de dar un paso, el PP tiene que estar a la altura. Personas que solo están ahí gracias a él, como por ejemplo Adolfo Suárez Illana. Una apuesta personal de Casado, cuyo mayor mérito político es ser hijo del presidente Suárez. Pablo Casado en este momento es el presidente del Partido Popular porque así lo eligieron las bases del Partido Popular. Es que esto es tremendo, ¿eh? Sí, porque así lo eligieron en unas primarias nunca celebradas en el Partido Popular, lo eligieron presidente. Y no se sabe muy bien a qué responde esta operación. La última, en este caso, llega desde el Congreso. La dirección del Grupo Popular en el Congreso reclama la celebración de un Congreso extraordinario y reclama el cese del secretario general del Partido Popular. Lo hace del secretario general, que es Teodoro García Egea. Lo hace en un texto que firman Guillermo Mariscal, José Ignacio Echaniz, Pablo Hispán, Sandra Moneo, Carlos Rojas, Mario Garcés y Adolfo Suárez Illana. La crisis está adquiriendo ya tintes gravísimos para la propia dignidad política de Pablo Casado. Quiero decir, a estas alturas no creo que nadie tenga ninguna duda de que su suerte ya está echada una vez que su propio equipo de dirección le ha abandonado de manera abrumadoramente mayoritaria. Y es verdad que con un gran dolor hemos tenido que firmar este escrito. Ha sido muy doloroso firmarlo, pero no quedaba otro remedio. La situación era absolutamente insostenible. Ahora tenemos un comunicado de Carlo Angrisano, es el secretario general de Nuevas Generaciones, y piden un congreso extraordinario. Con Pablo Casado acerca de mis funciones como portavoz nacional y que finalmente, de común acuerdo, en una conversación que hemos mantenido el presidente nacional y yo, hemos decidido que cese en mis funciones de portavoz nacional del Partido Popular. En este momento de poder decir que ceso como portavoz nacional del Partido Popular. Martínez Almeida públicamente no muestra su apoyo a Pablo Casado para que siga siendo el presidente del partido. Y este acoso y derribo a un presidente que, a mi juicio, lo único que ha hecho es alertar sobre la posibilidad de que se haya cometido una irregularidad por parte de unas personas más destacadas del partido. Eso es falso. Además de ser profundamente injusto, es muy torpe. Acabamos de conocer que Ana Vázquez, lo decía en un mensaje en Twitter, dimite como responsable de la Secretaría Ejecutiva del Partido Popular en el exterior. El Partido Popular apela en primer lugar al diálogo. El diálogo tiene que marcar la hoja de ruta a partir de ahora y siempre para que se celebre cuanto antes un congreso extraordinario. Evidentemente la situación es insostenible, la situación no puede seguir así. Se necesita desde luego tomar decisiones de forma urgente
y desde luego yo apoyo y solicito que haya un congreso extraordinario del Partido Popular, porque como digo, hay que poner soluciones urgentes. Estamos en una situación inédita en nuestro partido en 40 años y una situación grave, una situación de responsabilidad de los dirigentes del partido, no de las bases ni de fracasos electorales, y por tanto los dirigentes del partido tienen que solucionar los problemas orgánicos del partido. La verdad que hoy estamos, bueno, pues desolados aquí todos los compañeros, porque estamos viviendo uno de los momentos peores del Partido Popular. La situación de Casado y García Egea se ha vuelto insostenible a medida que continuaban produciéndose las dimisiones de miembros de su círculo de máxima confianza. Figuras tan cercanas hasta hoy como la portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, su homónimo en el Senado, Javier Maroto, o la portavoz en la Eurocámara, Dolors Montserrat, han redoblado la presión sobre Casado para convocar ese Congreso extraordinario. También lo ha hecho la hasta ahora presidenta del Comité de Derechos y Garantías del partido, Andrea Levy. Una mayoría de miembros del comité de dirección pues pusimos encima de la mesa la necesidad imperiosa de que se convocase este Congreso extraordinario, que no había otra salida, que no había otra solución, que la situación era gravísima y que no cabían más dilaciones. Si no era así, pues muchos de los miembros de los que allí formábamos parte, y yo en primera persona dije que renunciaba a mi cargo. Esas tensiones, esas acusaciones no han sido para nada edificantes. ¿Secretario general del PP o exsecretario general del PP hasta ahora? He tomado esta tarde una de las decisiones más difíciles como militante del Partido Popular. 20 años llevo militando en el Partido Popular y he decidido dejar el cargo. ¿A usted le valen las explicaciones que ha dado la presidenta de la Comunidad de Madrid? Yo deseo y espero que esas explicaciones sean ciertas. Me creo a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Creo que es el mayor activo, de los mayores activos electorales que tenemos. Sigue atrincherado Casado, que ayer finalmente sacrificó la cabeza que desde la semana pasada le pedían muchos en el partido, la de su secretario general, Teodoro García Egea, gesto que llega tarde porque desde entonces el propio Casado está absolutamente achicharrado. Hay que haber unas vías de entendimiento y usted decía o escribía en sus redes sociales que tocaba irse. ¿Por qué? Bueno, lógicamente lo he comentado ayer y hoy lo repito, el espectáculo que hemos dado estos días ha sido lamentable. Yo entiendo la política desde la defensa de los más nobles principios y valores, desde el respeto a los adversarios y la entrega a los compañeros. Todo para servir a España y a la causa de la libertad, porque ese es el futuro que merecen nuestros hijos y que debemos construir todos juntos. Muchas gracias. Los diputados ha sido su despedida, efectivamente. Ningún tipo de pregunta. Desde la diferencia y la discrepancia política que se ha manifestado en muchas sesiones de control, le deseo en lo personal lo mejor. Si estaba pensando en adelantar, yo creo que es Pablo Casado se va del Pleno, Pablo Casado, le sigue Pablo Montesinos. Yo creo que es un vacío, una foto icónica lamentable. Yo creo que se han equivocado hasta en esto desde el punto de vista de la escenificación. Nacho, en la foto es demoledora. Y lo han hecho entre todos, ¿eh? Miguel Ángel Rodríguez y Díaz Ayuso han cavado la fosa. Y la han hecho bien grande, ¿eh? Para que quepa también Teodoro García Egea. Por si le da a usted por hacer como los grandes faraones y quiere enterrarse con su mascota. Ay, también ha estado colaborando nada menos que Alberto Núñez Feijóo, que lleva aquí viniendo 2 días clandestinamente a pulir la lápida. Bueno, López Miras también ha venido por aquí, le ha sacado brillo a las letras. En fin, Moreno Bonilla ha venido con las velas, el grupo parlamentario entero que se ha encargado de las esquelas. Un trabajo en equipo realmente ejecutado como Dios manda. Para que luego digan que ha roto usted el partido. Yo no lo he visto tan unido en mucho tiempo, la verdad.